qué valores de las variables la función existe, o sea, el dominio. Lo que tienen que saber ustedes, y tratar de acordarse siempre, las funciones son del tipo polinómica, racional, irracional, logarítmica, exponencial, trigonométrica. Entonces, no dejan de ser de esa forma las variables, las funciones, perdón. Lo que aumenta ahora es la cantidad de variables. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo esta función. F de x igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es una función de cuántas variables. De dos variables, profe. Dos. Bien, pero ¿qué tipo de funciones? Una irracional. Una irracional. ¿Y cuál era la condición para una función irracional? Yo tengo una función irracional. ¿Cuál era la condición? El argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Bien, si n es par, porque recuerden eso también, el argumento debe ser mayor o igual a 0. Pero si n es impar, no había restricción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Bien. Y tengan en cuenta, ¿qué pasaba si, por ejemplo, la raíz cuadrada de algo, si está en el numerador, obviamente el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Qué pasaba si esa raíz cuadrada, creo que acá hay un tipo de función, bueno, supongan ustedes que tenemos así. Tenemos una función de x que iguala algo sobre la raíz cuadrada de algo. O sea, yo cuando vaya a calcular una función, ¿qué voy a tener que tener en cuenta? ¿Qué tipo de función es esa? La que tengo ahí. Es Racional. una racional y racional también. No. O sea, bien. Es una racional, porque es una razón. ¿Está? ¿Y qué decía? ¿Cuál es la condición para que una función racional exista? Que el denominador sea distinto de cero. Bien, que el denominador sea distinto de 0. Entonces, tiene que ser distinto de 0. Ahora, justo abajo, la parte de abajo es una función irracional. Entonces nosotros ahora, si tuviéramos una raíz cuadrada, el argumento de la raíz cuadrada, este argumento, simplemente va a ser mayor a 0, porque ya no puede ser mayor o igual. ¿Por qué? Porque justo la raíz cuadrada está en el denominador de una función racional. ¿Entienden cómo va funcionando la lógica? Sí, profe. Bien, 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 bien. Bueno, entonces esa es la idea, chicos. Básicamente que tengan en cuenta qué tipo de función tienen. Y con eso sacan el dominio. Vamos a ver cómo se lo escribe todo esto. Les repito, lo que ustedes no tienen que perder de foco es cómo se calcula el dominio. Ah, ya pongo a grabar la clase, chicos. A ver. Ahora me acuerdo que siempre la graba la clase. Ahí está. Ya está grabando. Bueno, vamos al trabajo práctico. Eh, nosotros tenemos esta función. Como lo dijimos, la función irracional, donde en lo irracional el argumento, que es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, debe ser mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se denota esto? El dominio de f es igual a, abro llave, a los pares x pertenecientes a los reales en L2, digamos, tal que, y ahí pongo la condición. En este caso sería que 4 menos x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual a 0. ¿Está? Si ustedes a esto lo ven,
pasan restando este y este para acá, les queda que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. ¿Está? Esa sería la condición, o sea que van a ser todos los puntos x y que sumado menor o igual a 4. ¿Les quedó claro? Y ahora es el dominio en la función. Vamos nosotros a representar el dominio en la función. Y esto, por favor, anoten y tengan en cuenta. Cuando la función, ustedes tenían la función análisis 1. Suponte y igual a f de x. ¿Dónde graficaban el dominio? O sea, es una función de una variable independiente. ¿Dónde graficaban el dominio? O sea, x puede ser de 0 a infinito, de menos 4 a o, de no sé. ¿Dónde graficaban el dominio? Si les pedían que lo grafiquen en realidad. En una recta. La numérica. En la recta numérica, muy bien. Acá está el 0, acá está el menos infinito y acá el infinito. Bien, en la recta numérica. Porque es una función de una sola variable independiente. Pero había dos variables. Por eso le aclaro. En esa, en y igual a f de x, hay dos variables, donde una es independiente y la otra es dependiente, ¿no es cierto? De la independiente. Acá nosotros tenemos una función de dos variables independientes que nosotros le podemos notar de la manera z igual a f de xy, donde z es una variable, pero es una variable del tipo dependiente. O sea, tres variables de las cuales dos son independientes y una es dependiente, al igual que nos pasaba en el análisis 1. ¿Está? Entonces, cuando nosotros vamos a graficar el dominio por una función de dos variables independientes, a ese dominio lo graficamos en el plano correspondiente. Es decir, si z es función de x, nosotros vamos a graficar en el plano xy. Supongan ustedes que x es función de yz, lo vamos a graficar en el plano yz. Pero se grafica en el plano. ¿Se entiende? ¿Les queda claro eso? Perdón, profe. No, no se puede acercar un poco más al micrófono porque lo escucho muy lejos y muy bajo. A ver, a ver. Ahí me escucho un poco mejor. Sí, ahí está mucho mejor. ¿Me puede repetir lo que Bien, dijo eso gracias. de los planos? Sí. Ustedes en análisis 1 tenían y igual a f de x, ¿no es cierto? O sea, había dos variables de las cuales una era independiente, que era x, supongamos, y y era dependiente. Pero no dejaba de haber dos variables. Ustedes cuando graficaban la función, ya sea una recta, una parábola, o una elipse, o lo que sea, lo graficaban en el plano. En el plano x y si eran las dos variables. Vamos a pasar para las más variables. Ustedes supongan que tiene una f de x y acá, que yo le llamo z, digo z y f de x, o sea que hay tres variables, x, y z, de las cuales dos son independientes, es decir, x e y z es una variable dependiente. ¿Está? Y de igual manera que ustedes graficaban el dominio, por así decirlo, cuando había una variable independiente, lo graficaban en la recta numérica. Cuando ustedes tienen dos variables independientes, al dominio lo grafican en el plano y en el plano correspondiente. Usted acá, por ejemplo, tiene una función de x e y, entonces van a graficar en el plano x e y. ¿Está? Si hubieran tenido ustedes, no sé, una función que era x igual a f de yz, el dominio lo hubieran graficado en yz. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, profe. Bien. Es por eso que nosotros acá graficamos en el plano x e y. ¿Está? Bueno, si ustedes igual, o sea, la inecuación dice que x cuadrado más y cuadrado debe ser menor o igual a 4. Si ustedes se lo traducen a términos de una ecuación, o sea, una igualdad, ya deben saber que eso es una eh, circunferencia de radio 2 centrada en el origen. Entonces yo grafico acá mi circunferencia de radio 2 centrada en el origen y donde voy a marcar los puntos que yo puedo tomar. O sea, acá me dice x e y son los valores, x más y debe ser menor o igual a 4. Entonces yo tengo que preguntarle a la gráfica, con respecto a la restricción, qué punto les puedo dar. Yo, por ejemplo, me tomo el punto acá. Supongamos el punto 3, 0, y me toma el punto acá. ¿Está? Entonces yo voy a ver qué parte de la gráfica son los puntos que pertenecen que yo puedo tomar.
Entonces, si yo tomo el punto 3, 0, que es el punto acá, y voy y reemplazo acá, me queda 3 al cuadrado, 9, más 0, 0, menor o igual que 4. Yo le pregunto a ustedes, ¿9 es menor o igual que 4? Obviamente no. Entonces ya da la pauta, por ejemplo, que por fuera de la circunferencia no son los puntos que yo debo tomar o están permitidos en el dominio. Ahora sí, si ustedes comprueban, dentro de la circunferencia, por ejemplo, el punto 0, 0, me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, eso sí es menor o igual que 4. ¿Lo ven? Entonces sí van a ser los puntos que están dentro de la circunferencia y también sobre la frontera de la circunferencia. ¿Por qué? Porque me dice menor o igual a 4. Por eso el dominio de la función van a ser todos los puntos encerrados y en la frontera de la circunferencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Eso respecto al dominio. Vamos a ver cómo es el rango. ¿Estamos? ¿Le quedó claro el dominio? Sí, sí. Vamos a borrar esto. Como yo bien les dije, supongamos que le digo a la función, se llama z. Z es función de x. ¿Y z qué es ser igual? Z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si yo le empiezo a trabajar un poco a esa función, a esa expresión, elevo al cuadrado ambos miembros. Elevo acá también. Se me va la raíz y me queda el z cuadrado igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si paso sumando al otro miembro el x y el y cuadrado, esto me queda la forma x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4. Que esto es una esfera de radio 2. Una esfera en el espacio de radio 2. Esa es mi función, la gráfica de la función. Por eso yo le decía, en una función de dos variables independientes, el dominio se grafica en el plano componente, puede ser en el xy, en el xz, en el yz. Pero la gráfica de la función se la grafica en el espacio. Al igual que ustedes hacían en análisis 1, hacían y igual a f de x, a x, digamos, al dominio lo graficaban en la recta numérica, porque era una sola variable. Pero cuando van a graficar la función que es variable, ya lo hacían en el plano, ¿no es cierto? Bueno, acá pasa lo mismo. Como una función de dos variables independientes, al dominio lo grafican en el plano correspondiente, porque son dos variables. Pero a la función la grafican en el espacio. ¿Está? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Bien. Vamos a estar complicado cuando tengamos, por ejemplo, una función de tres variables independientes. Porque ¿qué va a pasar cuando tengamos una función de tres variables independientes? O sea, supongo que tenemos una u igual a f de x y z. ¿Dónde graficamos el dominio de esa función y dónde graficamos la función? ¿En qué espacio, digamos? El dominio en el espacio. C4, ya no vamos a poder. Bien. No, exactamente. El dominio graficamos en el espacio. Pero ya la función no la podemos graficar. Porque hay cuatro variables. ¿Se entiende, chicos? Solamente es posible graficar el dominio. Sí, profe. ¿Está? Profe, entonces nosotros Bien ahí. solamente vamos a Sí. trabajar con funciones de dos variables o también nos pueden llegar a dar ¿De funciones con cuánto? tres variables. No, también te pueden dar, nada más que en la función de tres variables, bueno, va a poder graficar en la función. Pero si el dominio. Claro. Acá vos podés graficar el dominio y la función. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Ahora, ya le quedó claro esto. Entonces nosotros tenemos que z es función de esto. Ahora,
Si z es la función, ¿qué valores puede tomar la función z? Yo cómo sé cómo calculo el rango de una función. Voy acá y me fijo en la función. Esta es mi función. ¿Qué valores puedo tomar yo acá dentro de la función? Al ser una raíz cuadrada, ¿qué valores me arroja la raíz cuadrada? Números positivos. O sea, yo O cuando voy a cero. hacer cálculo positivo, o sea, yo acá, dentro de la raíz voy a tener valores positivos y el cero. ¿Está? Los valores de ahí van a ser siempre positivos y el cero, los que están dentro de la raíz. Y cuando vaya a calcular la raíz cuadrada de un número positivo, me da un número positivo. Cuando vaya a calcular la raíz cuadrada de cero, me da cero. Cuando vaya a calcular la raíz cuadrada de un número negativo que no me lo permite, me va a dar un error porque es un número complejo, ¿no es cierto? Bien. Entonces yo sé que el resultado de esta función solamente van a ser números positivos y el cero. ¿Está? O sea que z va a tomar valores positivos y el cero. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuáles son esos valores? ¿Y cómo identifico? Bueno, me voy acá a la función. Mi función era 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces yo me queda 4 menos, saco factor común, el menos, x cuadrado más y al cuadrado. Yo sé que es esto. O sea que el máximo valor que yo puedo tener de la función es cuando esté en la frontera. ¿Lo ven? En cualquier punto de la frontera. ¿Y cuánto vale la suma de x y en la frontera? O sea, si yo sumo este punto, el de acá, el 2, 0, el 2, 0, la suma me da 4. Si yo tomo el punto de acá, el 0, 2, la suma me da 4. Si yo tomo cualquier punto de la frontera, la suma me da 4, ¿no es cierto? Es decir que yo cuando esté en la frontera voy a tener 4 menos 4. Y eso es 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Bien. Ahora, el mayor valor que voy a tener de la función va a ser cuando yo me encuentre acá en el origen. Porque acá x e y valen 0. Entonces me queda 4 menos 0, 4. Y a eso hay que aplicarle la raíz cuadrada. Oh, perdón. La raíz cuadrada de 4 me queda 2. Es por eso que yo pongo que el rango de la función es de 0 a 2. ¿Lo entienden, chicos? Son los valores posibles que toma la función. Eso me lo determina la propia función que yo estoy viendo. ¿Se entiende cómo se calcula el dominio y el rango de la función? Profe, ¿podría volver a explicar la última parte que no le entendí bien para calcular el rango? Sí, vamos a explicar de nuevo. ¿Cuál es tu función? Esta, ¿no es cierto? Es una función del tipo ¿cuánto? ¿Qué tipo de función es? ¿Qué tipo de función es? Lo hemos dicho al principio. ¿Irracional? Racional. Irracional. Irracional, muy bien. Y en una función irracional, ¿qué valores te arroja, digamos, en una raíz cuadrada, por una raíz cuadrada, qué valores te arroja la raíz cuadrada? Desde el 0 hacia el infinito positivo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bien, ahora vos concentrate en lo que tenés adentro, porque mira la diferencia que vos tengas. En que tengas esto, x cuadrado más y al cuadrado menos 4. Si vos tuvieras así y no así, esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Está? Entonces si vos Ok, pasas x cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 4. Vos en ese caso tendrías los puntos de la frontera, la circunferencia y todos los de afuera. ¿Está? Y ahí el rango, ¿cómo sería? A vos te dice que x cuadrado más y cuadrado siempre debe ser mayor o igual a 4. O sea que vos en cualquier punto de la frontera que te pares, tiene que ser como mínimo 4. Entonces, cuando vos estés en ese punto, en un punto de acá, esto te queda 4 menos 4
igual a 0. Y a eso le saca la raíz cuadrada, ¿no es cierto? O sea que va a ir desde, el rango va a ir desde 0. Y ya después cuando te vaya para cualquier punto fuera de la circunferencia, o sea, no sé, el punto 1.400.000, ya se va a ir a infinito. Entonces acá el rango hubiera sido desde 0 hacia el infinito. Si vos hubieras tenido x cuadrado más y cuadrado menos 4. ¿Está? Ahora, Sí. fíjate, vos tenés 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Está? Entonces vos tenés que fijarte, como hemos dicho, el dominio te va a quedar lo de adentro. Siempre el punto de partida o el punto complicado va a ser la frontera. Entonces vos te vas a la frontera. Te vas a la frontera acá. A cualquier punto de frontera. En cualquier punto de la frontera la suma de x cuadrado más y cuadrado es 4. ¿Está? En cualquier punto de la frontera. Entonces en ese punto de la frontera vos te queda 4 menos, saco factor común, x cuadrado más y cuadrado. Y acuérdate que todo está dentro de la raíz, ¿no? Bueno, entonces en cualquier punto de la frontera vos te queda 4 menos 4. ¿Está? Y eso igual a 0. O sea que z, porque z igual a todo eso, es igual a 0. Ahora, cuando vos te vas a un punto, por ejemplo, al origen de coordenada, que lo tenés acá, que el 0, 0, te queda esto, 4 menos 0, 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, porque cualquier otro punto que vos tengas dentro de acá, de la circunferencia, en cualquier otro punto, la suma te va a dar entre 0 y 4, o sea, va a ir variando. Pero vos tenés que fijarte en los extremos, en la frontera y por ejemplo en este caso en el origen de coordenada. ¿Está? Entonces, a los valores máximo y mínimo. Entonces vos debes que el rango de la función va a variar entre 0 y 2. Es por eso que yo acá pongo que el rango de la función va entre 0 y 2. ¿Se entiende, chicos? Calcule el rango y miren la diferencia entre Sí, Profe, una profe, se función y la otra. entendió. Yo acá tengo 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y en el otro caso, el otro ejemplo, ponía x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y miren cómo va cambiando el rango de la función. Sí, dígame. en que el caso de que el dominio de la función sea una circunferencia, pero no centrada en el origen, sino con otro centro, eh, los valores que vamos a utilizar van a ser tanto la frontera como el centro de esta circunferencia. Sí, exactamente. Porque si está desplazado en el origen, hay un punto que cuando llegue, punto desplazado en 3, ese punto cuando esté en 3 te hace 0 abajo. Te hace 0 la función. No importa, siempre va a ser el centro y la frontera. Los valores máximo mínimo, dependiendo. Ahí está, muchas gracias. ¿Les quedó claro, chicos, cómo se calcula el dominio y el rango? Sí, profe. Bien. Bueno, ahí yo les he dejado indicado para que grafiquen el rango de la función, que es una esfera de radio de 2, central en el origen, ¿ah? Para que vayan practicando. Vamos a ver el punto 2D. Determine el dominio y rango de las siguientes funciones. Tengo esta función. Primero, antes de seguir, ¿qué tipo, es una función de cuántas variables independientes y qué tipo de funciones? Una función logarítmica tiene dos variables independientes. Bien, muy bien, es una función logarítmica que tiene dos variables independientes. ¿Y qué le decía la función logarítmica? A ver si se acuerdan, porque esto ya es análisis 1. En la función logarítmica, ¿qué pasaba con el argumento? Debe ser mayor a cero. Esto debe ser mayor a 0. Acá no cambia. Por más que sean 2, 3, 1 millón de variables, el argumento de una función logarítmica debe ser mayor a 0, perdón. ¿Está? Entonces, ¿yo qué digo? El dominio de la función va a ser los pares y pertenecientes a los reales en L2, tal que, y lo pongo lo que dice el argumento, 4i menos x sea mayor a 0. Y ese es mi dominio, chicos. Ese es el dominio de mi función.
¿Les queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora ese para expresar el dominio. Ahora voy a graficar el dominio. Entonces, para graficar el dominio me concentro en esta inecuación. Donde yo dije 4i menos x mayor que 0, entonces acá trabajo. 4i mayor que x, y es mayor que x sobre 4. Como para que lo tengan, eso es una recta, ¿no es cierto? Una recta de pendiente un cuarto. Esta, si usted igual, esto me queda y igual a un cuarto de x. Eso es una recta. Ahora, ojo que a mí me dice y mayor que un cuarto de x. Entonces yo tengo que ver, primero graficar la recta. La grafico a la recta. Y después de la recta, cuando la grafique, me van a quedar dos lados. El lado de arriba y el lado de abajo. Tengo que ver de qué lado se cumple la condición para ver qué valores son los que yo puedo tomar. Entonces, voy con la recta. Esta es mi recta, y igual a un cuarto de x. Ahora, ¿de qué lado debe estar del bien y debe estar del mal en este caso? Porque se tiene que cumplir esto, que y debe ser mayor a x sobre 4. Vamos a tomar este punto, por ejemplo. Y otra cuestión, chicos. Como dice mayor, ¿será que la toma a la recta? No, No, no la toma. profe. no la toma. Ahí le he puesto como línea de gráfico. Esto iría en línea de trazo. ¿Lo ven? Ahora, tengo que ver de qué lado voy, si el lado de arriba o el lado de abajo. Tomemos un punto de abajo, el punto este. Supongamos, el 4, 0. Yo voy y reemplazo acá el 4, 0. Me queda 0 de i, 4 sobre 4. Esto me queda 0 y acá me queda 1. Pregunta, ¿0 es mayor que 1? No. No, entonces de este lado de abajo no es. Voy acá arriba, por ejemplo. El punto 1, 0. Me queda 1, perdón, punto 0, 1. 1 de i mayor que 0 sobre 4. 1 es mayor que 0, sí. Entonces el dominio de la función van a ser todos los puntos que estén por acá arriba de la recta, sin incluir la recta. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Bien. Ahora, ¿cómo calculo el rango? Bueno, ¿por qué creen ustedes que el rango me queda de menos infinito a infinito? Acá un paréntesis. ¿Por qué creen que el rango me queda de menos infinito a infinito? Porque la recta va desde menos infinito a infinito. No, por lo siguiente. ¿Qué tipo de función tienen acá? Una logarítmica. Una logarítmica. ¿Y cómo era la función logarítmica? Si acá nosotros tenemos una restricción que el argumento de la función logarítmica es mayor a 0. Pero ¿qué valor admite la logarítmica? Si un valor negativo, yo tenía, recuerden que la función logarítmica era así, ¿no? Tenemos el 1 acá y venía así. ¿Se acuerdan? Este y y este x, por decir en el plano. O sea que los valores de la función logarítmica me van a seguir dando desde menos infinito a infinito. Ustedes tomen un punto cualquiera, reemplacen. Reemplacen cuando eso, no sé, le dé cualquier valor acá en el argumento. Ustedes saben que el argumento tiene que ser mayor a 0. ¿Está? Pero ojo, ¿qué pasa cuando ustedes el argumento le queda 1, supongan ustedes? Cuando el logaritmo neperiano de 1, la función vale 0, que en este caso. Pero cuando tengo el logaritmo neperiano de 0,000001, o sea, un punto bien pegado a la abscisa, a la ordenada, se me va menos infinito. Entonces no deja cambiar eso. ¿Está? Es por la cuestión de la función. ¿Se entiende?
Sí, profe. Por eso el rango de la función va a ser de menos infinito a infinito. ¿Está? Bueno. Vamos acá al punto 2. Al F. En el punto F, fíjense que yo tengo una función de dos variables independientes, pero tengo una resta de funciones, o una suma, es lo mismo, digamos. Me da lo mismo que sea suma o resta. Es una resta negativa, por así decirlo. ¿Cómo creen ustedes que se calcula el dominio de esta función? ¿Cómo hacían ustedes cuando tenían suma o resta de funciones? ¿Cómo se calculaba el dominio? Se calculaban los dominios por aparte, o sea, de las funciones cada una y después se intersectaban. Muy bien. Se calculaba el dominio de una función, se calculaba el dominio de la otra y luego se los intersectaba. Muy bien, para eso servía cuando tenía la suma de funciones. Muy bien, eso se hacía. Acá, nada más que, acá dice 1 menos el seno de x de 3x. ¿Qué tipo de función tenemos? ¿Qué tipo de función es f1 y qué tipo de función es f2? ¿Qué tipo de función es f1 y qué tipo de función es f2? F1 sería constante y la función 2 sería trigonométrica. Muy bien, senoidal. Muy bien, f1 es constante, como puede ser 1, puede ser pi, puede ser 4, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran. Es una función constante. Y el dominio en la función constante, acá lo dice, son todos los reales. ¿Está? Por así decirlo. Bien, ahora, en la función trigonométrica, yo tengo la función, que mi función es menos seno de 3xy. ¿Cuál es el dominio de una función trigonométrica? A ver si se acuerdan. Dependiendo de qué tipo sea. En caso senoidal, eran todos los reales. ¿Y la cosenoidal? La senoidal y la cosenoidal, las dos ambas eran reales. No, la cosenoidal también todos los reales, Exactamente. exceptuando la tangente y la cotangente que tenían ciertas restricciones. Sí, y la seno y la secante y la cosecante también, porque eran inversas del seno y coseno. Podían tener una restricción. En realidad todas las funciones pueden tener restricciones, porque lo que le diga el argumento es la cuestión. ¿Está? Ujú. Bien. Vamos a ver. Eh, entonces, como yo les dije, acá tiene una función que está compuesta. Le explico por qué. Porque si bien acá tengo la función seno, pero el seno en el argumento tiene una composición de variables. Entonces, lo que digo yo, esta función es una función compuesta. Por un lado, el dominio del seno son todos reales. Pero tengo que ver qué pasa con el argumento. Que el argumento le llamo u. Y en este caso, como una función polinómica, también van a ser los reales. Pero ¿qué hubiera pasado si a mí me quedaba el seno de 1 sobre 3xy? O sea, lo invierto el argumento. El dominio del seno siguen siendo todos los reales. Pero le pregunto, ¿el dominio de u hubieran sido todos los reales también? Como lo No. dice acá. Sería de menos infinito a cero sin tomarlo
Y desde 0 a infinito sin tomar el 0. Exactamente, entonces el real es el cero. Miren cómo cambia, cómo va cambiando según el argumento o la función que nosotros tengamos. O sea, la función seno siempre van a ser los reales, pero hay que ver el tema del argumento. En este caso, el argumento era una función polinómica del tipo 3xy, donde van a ser todos los reales porque es polinómica. Pero miren qué pasaba si yo le ponía una racional, o le podría haber puesto una logarítmica o una irracional, y ya cambia el dominio de la función. ¿Lo ven? Entonces acá está todo bien porque es el seno de u, el dominio del seno de los reales, y el dominio de u también son los reales porque es una polinómica. Pero quiero que también lo interpreten qué pasaba si cambiaba el tipo de argumento, o sea, la función argumento. ¿Está? Bien. Bueno. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como bien dijo el compañero, para sacar el dominio de la función es intersectar el dominio de la función 1 con el dominio de la función 2. Como en ambos casos el dominio de la función 1, que era una constante, eran los reales, y en el dominio de la función 2 era una compuesta, la del seno eran los reales, y la del argumento también eran los reales, me quedan los reales, entonces al intersectar las dos me queda que el dominio de la función son todos los reales. Yo le puedo dar cualquier valor a la función sin tener ninguna restricción. ¿Les queda claro, chicos? Distinto hubiera sido, por ejemplo, si yo les decía el argumento me quedaba 1 sobre 3xy. Ahí seguramente el dominio de la función no hubiera sido los reales, sino hubiera sido los reales excepto el 0. ¿Está? Porque yo no le puedo dar el valor 0 porque me hace 0 el argumento del seno. Me hace infinito el argumento del seno. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a graficar. Bueno, para graficar el dominio de la función que son todos los reales, no sé si lo quieren graficar, sería algo así, por decirlo. Si la variable x, esto es y, esto es x, y el dominio, chicos, sería así. Todo, digamos, por decirle, vamos a hacer una gráfica. ¿Se entiende? Serían todos los valores. ¿Está? Bien, ahora vamos a ver el tema del rango. Vamos a ver el tema del rango. Porque nosotros acá tenemos esta función que es 1 menos el seno de 3xy. Siempre vamos a tener la función 1 que es una constante. ¿Está? Y recuerden ustedes, la función seno. ¿Cuál era el rango de la función seno? De -1 a 1. Usted grafica. Bien, la función seno tenía un rango de -1 a 1. Muy bien. Entonces, cuando yo vaya acá a graficar, vaya a analizar el rango, como les dije, la función 1, el rango es 1, ¿está? Porque es un solo valor. Pero en el caso de la función seno su rango es de -1 a 1. ¿Lo ven? ¿Está? Entonces yo tengo valores posibles. Mi función es z e igual a 1 menos el valor del seno. Entonces, yo sé que el rango de la función seno es de -1 a 1. Entonces me queda, cuando vale menos 1, que son los extremos, esto me queda 2. Y cuando vale 1 positivo, me queda 0. Es por eso que el rango de la función total es de 0 a 2. ¿Lo entienden, chicos? ¿Lo ven cómo se calculó? ¿O cómo se lo razonó sobre todo? Profe, Sí, ¿lo puede profe. explicar otra vez, por favor? Sí, voy de nuevo. Vos recuerda que tu función era z igual a 1 menos el seno de todo eso. La función 1, o sea, es un único valor, siempre va a ser 1. Ahora,
Vos recordá, la función seno, que la función seno te la grafico en el plano, era así, ¿no es cierto? Bueno, en forma curva. Y el rango era de menos 1 a 1. ¿Lo ves? Entonces, yo digo, mi función 1, siempre z va a valer 1. En la función 2 yo tengo menos seno de todo esto. Yo sé que el rango de una función trigonométrica como el seno es de menos 1 a 1. Y obviamente el tener menos adelante me va a cambiar el signo. Entonces yo le doy los valores. Voy a la función, acá mirá, me queda 1 menos. Y el seno, el rango del seno era de menos 1 a 1. ¿Qué pasa cuando vale menos 1? Ahí se suma y la función vale 2. ¿Qué pasa con la función cuando el seno vale un positivo? 1 menos 1 me queda 0. Por eso el rango de la función va desde 0 hacia 2. Es cuestión de que ustedes le pregunten a la función cuál es el rango de la función en base a los valores que obtienen de cada una de las funciones. ¿Se entiende? Sí, profe, más o menos se entiende. Esto lo van a ir viendo con la práctica. Mira, por ejemplo, suponte vos tenés una función z igual a, donde hay una constante mayor a 0. Le voy a poner un valor, no sé, 4. 4 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por decirte algo. ¿Está? Te pregunto, ¿qué valores puede tomar z? Vos viéndolo así. Vos sabés que arriba el 4 es un número positivo, ¿no es cierto? Sí, Y abajo, ¿qué valores vas a obtener vos? ¿Qué tipo de pues valores vas a obtener? sí o sí tengo que obtener valores positivos, distintos de 0. Positivo. Podés obtener, claro, positivo y el 0 no. O sea, la No, función irracional sí lo admite el 0, pero como está en el cociente, no el 0. Entonces usted va a tener valores positivos abajo. Entonces, el rango de z, ¿desde dónde va a ir? El cociente de dos números positivos. ¿Cuál va a ser el rango de z? ¿Desde qué valor puede obtener z usted? no sé, desde 0 en adelante a infinito. Desde 0 a infinito, muy bien. Ujú. 0 no tomado el 0, ¿no es cierto? Desde 0 a infinito. Claro, sí, sí, ¿Lo ve? sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un menos 4 acá? Usted ya sabe que acá va a tener un valor negativo. ¿Lo ve? Sí, Entonces le va a y quedar hubiera, un negativo sobre un positivo. ¿Y cómo va a ser el sí, rango en ese caso? menos infinito a 0, ¿o no? Bien, ¿ve cómo va cambiando la función? Sí, ¿Ve cómo va sí, sí. cambiando según los signos? Es lo que usted puede obtener. Ok, ¿Ven profe. cómo un signo me cambia el tema de la función? Eso tiene que terminar de analizar y razonarlo ahí, en la función. Ahora entender por qué, por ejemplo, en el Sí, caso el rango va de 0 a 2, claro, porque sí, sí. el seno me da valor entre menos 1 y 1. Entonces, cuando yo lo voy a reemplazar esos valores en la función, yo tengo 1 menos menos 1 y tengo 1 menos 1. Entonces, por eso me queda de 0 a 2. Lo mismo que en el caso anterior de la circunferencia. ¿Está? Ujú. Sí, ahora entendí, gracias, profe. Bueno, de nada, buenísimo. Bueno, bueno, en el 3A me dice, evalúe las siguientes funciones según se indica. ¿Qué harían ustedes si me dice, evalúe las siguientes funciones según se indica? ¿Qué harían así por, no sé? Eh,
¿Qué harían si le dice ese enunciado? Reemplazo los valores de x y y en la función. Exactamente, yo lo que haría, si yo tengo la función, que es una función de dos variables, x menos 2y, y me dice los tres incisos, menos 1, 2, después menos pi, menos 3, y a cuadrado, yo lo primero que haría es reemplazar los valores, ¿no es cierto? Pero antes de reemplazar los valores, ¿qué siempre tengo que hacer así por defecto, más o menos? Saber el dominio de la función. Saber el dominio, siempre tengo que tener conocimiento del dominio. En este caso, ¿qué tipo de función es? Polinómica. Es decir, que van a ser todos los reales el dominio, ¿no es cierto? Le puedo dar cualquier valor y lo va a aceptar. Distinto acá, por ejemplo, no, acá encima también en los reales porque es una raíz cúbica, digamos, así que no hay problema. Pero siempre tienen que tener en cuenta el tema del dominio, chicos. Entonces lo que se hace en ese caso es reemplazar los puntos pedidos. Y acá los hice. Reemplaza el punto menos 1 en x. Recuerden que siempre cuando se da las coordenadas del punto, la primera la de x, luego la de y, y bueno, si hay una tercera la de z. ¿Está? Reemplazo el punto, chicos, directamente y obtengo el valor de la función. Tal lo hice acá. ¿Lo ven? Sencillísimo, es reemplazo el punto nomás. Vamos al punto 4. Ahora me preguntan el punto 4. ¿Qué condiciones deben cumplir x y y para que las siguientes funciones verifiquen las relaciones indicadas? Yo me voy acá al punto D. Me dice f de xy es igual al arcoseno de 2x menos 3y. Y me dice cuánto tiene que valer xy para que f de xy sea igual a 0. Después me pregunta cuánto tiene que valer f de xy para que sea igual a pi sobre 4 y para que sea igual a menos pi sobre 6. Entonces, ¿qué harían ustedes? Igualarla. Bien, igualarla a qué, digamos. La función a ¿Qué la harían? condición. Exactamente, muy bien, la función a la condición. Eso hay que hacer. Entonces me voy. Y lo hago acá. Como dijo usted, igualo la función a la condición. La primera condición es que sea igual a 0. Entonces digo 0 igual a la función que es el arcoseno de todo eso. Ahora, ¿cuándo el arcoseno de un argumento me da 0? ¿Cuándo pasa eso? Prueben con la calculadora, miren. Cuando el argumento del arcoseno me da 0. O sea, yo me voy ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Supongan, yo quiero sacar... ¿cuándo me va a dar 0 el arcoseno? Cuando el argumento sea 1. El arcoseno. No. Mira. Cuando A sea vos, a 0. vos te va a dar. Mira, y acá lo dice, mira. El arcoseno. El arcoseno de 0 es igual a 0. O sea que cuando el argumento es 0, el arcoseno me da 0. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, cuando el arcoseno de algo me da 0, cuando ese algo es igual a 0. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué hago? Igual el argumento a 0,
despejo y me queda una recta. ¿Lo ven? Es decir, que ¿qué condición tiene que cumplir x e y para que el arco seno de la función sea 0? Es que x e y, o sea, cumplan esa condición que y igual a 2/3 de x. ¿Está? Que si lo grafican, ¿qué es esto? Una recta. Correcto. Una recta. Muy bien. Muy bien. Vamos al siguiente caso. Me dice que era que la función debe ser igual a pi sobre 4. Entonces, ¿qué hago? Digo, pi sobre 4 es igual al arco seno de 2x menos 3y. Cuando, o sea, ¿qué hago ahí en el siguiente paso? Paso el arco seno como seno hacia el otro lado. Entonces me queda 2x menos 3y igual al seno de pi sobre 4. Y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2. Entonces lo que hago, chicos, ahí directamente es despejar y. Y me queda esta otra recta. Que es de la misma, fíjense ustedes, de la misma pendiente la recta, pero está desplazada. Son rectas paralelas. O sea, esta y esta son rectas paralelas. ¿Lo ven? Y cuando lo hago para el otro caso, también me queda que esta otra recta paralela a esta. ¿Lo ven? Paso el arco seno como seno, calculo y demás. ¿Está? Entonces, cuando yo vaya a graficar todo esto, se tiene que cumplir... Ah, no lo grafico acá. Se tiene que cumplir que me dice que para que la función sea igual a 0, y tiene que ser igual a 2/3 de x. Entonces acá, sube 2, baja 3, 2 y 3. O sea que para que se cumpla esta condición, los x tienen que pasar por este punto, que son los de la recta. ¿Está? Para que se cumplan lo de la otra ecuación, que era desplazada un poco, la de acá abajo, supongamos, que lo creo que era no sé cuánto, tiene que ser la misma recta con misma pendiente, pero desplazada por acá. Y la otra es la misma, con la misma pendiente, pero un poco más arriba, creo, algo así. Esa es la condición que tiene que cumplir x y y para que se cumpla lo de la función, chicos. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a ver esto ahora. Si ustedes se fijan, los ejercicios de este trabajo práctico son todos muy similares. Lo único que va cambiando es la función, pero los demás ejercicios son todos muy similares. ¿Está? Miren, acá yo tengo, en el 5D me pide que calcule el dominio y el rango. Tengo una función de 3 variables. ¿Lo ven? ¿Cuál es el dominio de esta función? Primero, ¿qué tipo de función es la que yo estoy señalando acá? Una racional. Una racional, muy bien. De una racional se tiene que cumplir que el denominador debe ser distinto a 0, ¿lo ven? Por ser racional nomás. Pero ¿qué más tengo ahí? Tengo otro condicionante al dominio, además de ese. El numerador también tiene que ser mayor a 0, digamos. Exactamente, el numerador también lo tengo restringido porque en el numerador tengo una raíz cuadrada de x por y. O sea que esto, además de z cuadrado menos y debe ser distinto a 0, también tengo que tener que x por y debe ser mayor o igual a 0. ¿Lo ven? Entonces cuando yo voy a definir el dominio, pongo el dominio de f son la terna x, y, z perteneciente a R3 tal que x por y sea mayor o igual a 0 y además z cuadrado sea distinto a y. ¿Está?
¿Lo ven, chicos? Sí, Ahora, profe. ¿cómo calculo el rango? De la misma manera que hemos hecho hace un rato. ¿Cómo hago para calcular el rango? ¿Por qué será que el rango son los reales de menos infinito a cero? A infinito, perdón. ¿Por qué será? Razonen conmigo, como les explicaba hace un rato. ¿Por qué será que es de menos infinito a infinito, o sea, los reales? ¿Qué valores puedo tener arriba? Serían Positivo. los positivos. ¿Y el cero puedo? Sí, el cero también. Yo tengo los positivos y también el cero. ¿Y abajo qué valores puedo tener? Simplemente a mí me dice que estos sean desiguales. O sea que yo puedo tener abajo el positivo y negativo. El cero no. ¿Lo ven? Entonces, hago las posibles combinaciones. Un positivo dividido en positivo me da un positivo. El cero dividido en cualquiera me da el cero. Y un positivo dividido en negativo me da un negativo. Entonces yo puedo, es de ahí, de ese razonamiento que digo que el rango de la función es de menos infinito a infinito, es decir, los reales. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Perdón, estaba muteado. El último caso del 5C. Está donde dice el dominio rango de la función y me da una función en rama. Por un lado me dice que la función vale el logaritmo de xy si x es mayor de 0 y además x es menor que 0. Y por otro lado me dice y más coseno de x si y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Entonces vamos a analizar cómo se hace esto. Fíjense que acá me dice el logaritmo de xy, aquí igual el dominio en la función logarítmica. Al argumento Cero a mayor a cero. infinito. Bien, el argumento es en este caso x mayor que 0, pero que eso sea mayor que 0 y además x sea negativo. Me dice x menor que 0. Entonces, ¿cómo para graficar el dominio de eso? O sea, a mí me dice que x por y debe ser mayor a 0. Pero me dice que x debe ser negativo. ¿Cuándo se va a dar que el producto de x por y me va a ser mayor a 0? Si Cuando x es dice negativo. negativo. Cuando y sea negativo también. ¿Lo ven? Porque siempre que x sea negativo y y sea negativo, el producto de los dos negativos me va a dar un positivo. Entonces, por eso, chicos, que el dominio para ese tramo, como es mayor, yo lo marqué acá. Es el tercer cuadrante, donde ambas variables son negativas. ¿La ven? Ese va a ser el dominio para esa rama en la función. ¿Lo ven? ¿Les Sí, queda profe. claro? Bien. Y el rango de esta función, como una función logarítmica, siguen siendo todos los reales, de menos infinito a infinito. ¿Estamos? Vamos a analizar la segunda función. Dice, la función vale y más coseno de x si y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Usted lo que tienen que hacer es graficar la función valor absoluto. Se hacen y igual a valor absoluto de x.
y igual a valor absoluto de x. Entonces grafican acá la función. Esta es la función valor absoluto. Ahora, tienen que ver cuándo y es mayor o igual, si de este punto o de acá afuera. Bueno, acá está claro. Si tomamos un punto acá, por ejemplo, el punto 2, 0, queda 0, y esto tiene que ser mayor o igual que el valor absoluto de 2. 0 no es mayor ni igual que el valor absoluto de 2, entonces obviamente hace todos los puntos que estén sobre la frontera y por encima de ella. Ahí es donde y es mayor o igual que el valor absoluto de x. ¿Se entiende, chicos? Sí, Y ya profe. tengo cómo graficar el dominio. Tengo ahí graficado el dominio. Y recuerden que anteriormente el dominio de la otra era la parte de acá. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, el dominio de esta función, como les dije, van a ser los x pertenecientes a los reales tales que y sea mayor o igual que el valor absoluto de x. Ahora, aquí igual el rango de la función 2. Aquí igual el rango de la función 2. Voy acá. ¿Por qué será que el rango es de menos 1 hacia el infinito? Si esta es mi función. ¿Cómo hago para saber eso? Porque el rango de coseno es de menos 1 a 1 Bien. y tiene que ¿Qué ser tiene que? mayor que Y 0. tiene y más coseno de x. Ustedes saben que acá el coseno me arroja el valor menos 1 y 1. ¿Cierto? Bien. ¿Y qué pasa? Y, ¿desde dónde va? Va desde el 0 hacia el infinito. ¿Lo ven? Entonces, el caso más chico que tiene cuando y sea igual a 0 y el coseno me dé menos 1. Ahí esto me da menos 1. Por eso es el valor más chico y va desde menos 1. Y bueno, después ya y puede valer 1.000.000 y el coseno puede ser menos 1 y 1, no importa, porque hacia el infinito. Por eso el rango de la función esta es desde menos 1 hacia el infinito. ¿Está? Bien, y como toda unión de funciones, hagamos una función en rama, perdón, a diferencia de la suma de funciones, yo lo que tengo que hacer cuando tengo una función en rama no es intersectarla, sino es unir los dominios. ¿Lo ven? Cuando yo tengo una suma de funciones, sumo, resta, yo tengo que intersectar los dominios. Ahora que tengo una función en rama, debo unirlos los dominios. ¿Está? Entonces el dominio de la función va a ser el dominio de f1 unido al dominio de f2. Por lo tanto, el dominio va a ser los x mayores a 0 y x menores a 0 unido a los y mayor o igual que el valor absoluto de x. Entonces, cuando yo vaya a interpretar el dominio, lo voy a escribir de esta manera. ¿Entienden, chicos, el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, repasemos. Cuando yo tengo suma o resta, miren el siguiente ejercicio, acá tengo una resta de funciones. ¿Cómo tengo que hacer para sacar el dominio de la función? Primero separar Analizando las dos cada funciones y función analizar sus de dominios. manera individual, digamos. Muy bien, de manera individual saco el dominio de cada una. ¿Y luego qué hago? Pongo el dominio de F1 y el dominio de F2. Intersecto. Intersecto, muy bien. ¿Y qué pasa cuando tengo una función en rama, como la que hemos visto recién? Se evalúa cada parte y se une los dominios. Exactamente, muy bien. ¿Les quedó claro, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Buenísimo.
Profe, Vamos. Sí, diga. ¿dónde sube la clase después? La voy a subir a mi... Ahí dejo de grabar. La voy a subir a mi canal. Ya le voy a pasar ahora el canal. Tengo que ver una lista de reproducción de análisis 1. Bueno, tengo que separar para la K3 para que lo puedan ver ahí. Yo le paso el link para que lo puedan ver a la clase. ¿Por el WhatsApp o por acá, profe? Sí, por el WhatsApp le vas. Chicos, ¿hay alguien, eso lo quería consultar, ¿hay alguien que no esté inscrito en el aula virtual? Por el tema de si es acá y demás cosas. Yo, profe. Bueno, por favor, después en el grupo de WhatsApp vamos a hacer una pequeña lista, digamos. eh, Pongan así, alumnos no matriculados eh, y se van agregando. ¿Está? Disculpa vos, Juan Martín, ¿por qué no estás matriculado? ¿Por cuestiones de inscripción? ¿Te inscrito tarde o estás No, no sé, yo me inscribí por recién libre? el miércoles, pero nunca se me Bien, matriculó en el aula. bien, no, no, no. Sí, en esos casos, chicos, como el compañero que se han inscrito, todavía siguen inscribiendo, no los matriculo de manera manual, me avisan y los matriculo yo. ¿Está? Pero aquellos que tengan problemas de correlatividad, no, no van a poder, no van a poder cursar. ¿Está? Les aviso desde ahora nomás. ¿Estamos, chicos? Bien, Sí, profe. profe. Bueno, chicos, nos vemos el próximo lunes a las mismas horas, 10:15, 10:20. Y recuerden que si no pueden asistir a la clase de su comisión, pueden asistir a la que sigue ahora en la K3, que es a las 12, para recuperar la clase. ¿Ah? Y bueno, mañana ven la teoría del límite ya. Dale, profe. Perfecto, profe. Anden bien. Bueno, profe. Nos Meta, vemos, profe, profe. nos Ande vemos. bien, usted. No, profe.